despeje de fórmulas es una habilidad que te va a permitir resolver ecuaciones, resolver problemas y comprender las relaciones entre las variables que intervienen en el problema. Vaya si es importante y también necesario que aprendas a despejar una variable de una fórmula. Por eso, en este tutorial vamos a ver el significado de despeje de fórmulas y las técnicas y estrategias para despejar una variable de una fórmula. De paso, te recuerdo que tengas a mano lápiz y papel para registrar las ideas clave con relación a este tema. Para iniciar el tema, te propongo que hagamos un análisis breve de la fórmula que luego vamos a utilizar para despejar una de sus variables, la fórmula para calcular el área de superficie de un prisma cuadrangular regular. A igual a 2 por L al cuadrado más 4 por L por H. Un comentario antes de avanzar. Solamente en este ejercicio me voy a ocupar de hacer un desarrollo o una explicación de la fórmula para calcular el área de superficie, ya que no solamente nos vamos a dedicar a despejar una variable de esta fórmula, sino que también vamos a resolver un problema. Y para poder interpretar el problema es fundamental que tengas claridad sobre el significado de las variables que intervienen en la fórmula. Dicho esto, ahora sí, avanzamos. Dijimos que vamos a trabajar con un prisma cuadrangular regular, este cuerpo geométrico cuya superficie está formada por dos bases cuadradas y 4 caras laterales que son rectángulos. Seguramente en tu cabecita están presentes varios objetos reales que tienen la forma de este cuerpo geométrico. Si desplegamos las bases y las caras sobre el plano, nos queda esta región plana, que se denomina desarrollo plano de un prisma cuadrangular regular. Ahora te voy a pedir que prestes mucha atención a lo que voy a decir, porque voy a aproximarme al concepto de área de superficie. Si yo pinto las 6 caras del prisma, acordate que las bases también son caras, ¿sí? Entonces, estoy pintando la superficie total del prisma cuadrangular regular. La medida de esa superficie total es la que se denomina área de superficie. Es decir, que el área de superficie es una medida. ¿De qué? Es la medida de la superficie total, en este caso del prisma cuadrangular regular. ¿Por qué digo en este caso? Porque el concepto de área de superficie como medida de la superficie total es aplicable o es válido para cualquier cuerpo geométrico tridimensional. ¿Sí? ¿Me entendés? Ahora, seguime el razonamiento. Nosotros hemos visto que este desarrollo plano surge de desplegar las caras de este prisma sobre el plano y obtengo esta región plana. Por lo tanto, ¿qué te podés imaginar? Te podés imaginar entonces que el área de superficie de este prisma cuadrangular regular va a ser igual al área, ¿sí?, de esta región plana, o sea, a la cantidad de espacio bidimensional que ocupa esta figura. Ahora, fíjate que cuando yo hablo de área de superficie me estoy refiriendo al cuerpo, o sea, al prisma cuadrangular regular. Cuando yo me refiero a la figura plana, hablo de área, no hablo de área de superficie, porque el área de superficie es un concepto vinculado a un cuerpo, no a una figura plana. A una figura plana me refiero solamente al área, o sea, a la extensión de una superficie, pero en un espacio bidimensional. ¿Se entiende la diferencia? Lo que sí, indudablemente, el área de esta figura plana va a ser igual al área de superficie del prisma cuadrangular regular. Por eso vamos a escribir que el área de superficie del prisma cuadrangular regular va a ser igual a la suma de las áreas de las bases y las áreas de las caras. Ahora, esta afirmación la voy a traducir al lenguaje simbólico, dando lugar a la fórmula para calcular el área de superficie de un prisma cuadrangular regular.
Esto quiere que introduzca notación. Voy a identificar con la letra L a la longitud del lado del cuadrado y con la letra H a la altura del prisma, que va a ser igual a la longitud también de la arista del prisma. Estas variables L y H también tienen sus correspondientes en la figura plana. Así, finalmente, vamos a la fórmula donde vamos a decir que el área de superficie del prisma cuadrangular regular va a ser igual a el área de las bases. ¿Cuántas bases tengo? 2. El área de cada una de ellas, como son cuadrados, va a ser igual a L al cuadrado. Tengo 2 por L al cuadrado. Debo sumar las áreas de las caras rectangulares. En este caso tengo ¿cuántos rectángulos? 4, el área va a ser igual a L por H. Entonces voy a tener 4 por L por H. Finalmente llego a la fórmula del área de superficie del prisma cuadrangular regular. Fíjate qué interesante, porque esta fórmula primero me facilita el cálculo para hallar, como te dije recién, un área de superficie de un cuerpo determinado, pero también a su vez me marca o me indica cuáles son las variables que intervienen en la fórmula y cómo se relacionan entre sí, porque las operaciones me indican en la forma en que se relacionan las variables. En este caso voy a tener que tener como dato la longitud del lado de la base y también la altura del prisma, ¿sí? Para poder calcular el área de superficie de este prisma cuadrangular regular. Y ahora viene el problema. ¿Por qué es un problema? Porque me enfrenta al desafío de ver qué fórmula puedo usar para encontrar H, teniendo como datos los valores del área de superficie, que es A, y L, que es la longitud del lado del cuadrado, que es la base, ¿no es cierto?, del prisma cuadrangular regular. Entonces, ¿por qué también es un problema? Porque pongo en juego conceptos matemáticos, operaciones técnicas y estrategias, y eso implica todo un desafío. ¿Qué fórmula puede usarse para encontrar H? ¿La fórmula del ítem A, la del ítem B, la del ítem C o la del ítem D? ¿Qué te parece entonces si ahora vamos a despejar una variable de la fórmula, la variable H? Lo primero que debes tener en claro es que despejar una variable significa aislarla o dejarla sola, ya sea en el primer miembro o en el segundo miembro de la ecuación. ¿Por qué digo ecuación? Porque a menudo las fórmulas en matemática tienen la forma de una ecuación. Ahora bien, antes de comenzar el proceso de transposición de términos para aislar o dejar sola la variable, yo siempre sugiero separar en términos cada miembro. Ojo con esto, es importante porque esa separación de términos me permite a mí poder identificar cómo se ubica la variable que debo despejar en relación a los otros términos y a los elementos del mismo término. O sea, esto es clave para después comenzar a transponer términos, comenzando siempre por los términos que están más lejos del término donde se encuentra ubicada la variable, ¿sí? Vuelvo a repetir, comenzando a transponer siempre los términos que están más lejos del término que está la variable. Para transponer términos utilizo el método de transposición, que consiste en pasar o mover términos de un miembro a otro. Y este proceso de transposición o este método se realiza manteniendo la igualdad de la ecuación. Y de la única manera que mantengo la igualdad es aplicando la propiedad uniforme, que consiste en aplicar la misma operación en ambos miembros, ¿sí? Entonces, comenzamos a transponer. ¿Cuál es el término que está más lejos? Como yo te dije, es 2L al cuadrado. Entonces, ambos miembros resto 2L al cuadrado. Seguramente esto ya habrás visto, por eso voy un poquito más rápido. La propiedad uniforme. Ambos miembros de la igualdad se resta 2L al cuadrado. Así de esta manera mantengo la igualdad de la ecuación. Por otra parte, esto me va a permitir cancelar 2L al cuadrado, porque uno es positivo y otro es negativo, y me queda esta expresión,
A menos 2L al cuadrado igual a 4 por L por H. Ahora, fíjate acá. En la práctica, la propiedad uniforme muchas veces no se escribe. Directamente se hace la transposición del término y se dice 2L cuadrado que está sumando pasa restando, ¿sí? Entonces se pasa directamente a la expresión que yo numeré con 1, ¿está? Pero si escribís la propiedad uniforme no está mal. Entonces ahora vuelvo a separar en términos cada miembro, porque insisto, de esta manera te ubicas en cómo se vincula o relaciona la variable que debo despejar con los otros términos y con los elementos del mismo término. En este caso, tengo un solo término donde está la h, ¿sí? Que es justamente donde está la variable que debo despejar. Y fíjate que decir 4 por L por H es lo mismo que decir L por 4 por H, por ejemplo, porque la multiplicación cumple la propiedad conmutativa. Por lo tanto, acá, ¿qué voy a transponer? 4L para dejar la H solita o aislarla, pero entonces vuelvo a aplicar la propiedad uniforme. Ambos miembros divido por 4L, ¿sí? Divido por 4L. Y acá voy a hacer una observación. El primer miembro todo queda dividido por 4L, porque es un error muy común que me quieran escribir, por ejemplo, uno de los dos términos solamente dividido por 4L. Todo queda dividido por 4L. Así puedo ahora simplificar y me queda la H solita. En la práctica, generalmente, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Se pasa de la expresión 1 a la 2. No se escribe la propiedad uniforme, se la piensa, pero no se la escribe. Entonces decimos 4L que está multiplicando pasa dividiendo, no te olvides, a todo el miembro. Hice esta aclaración sí y solo sí, L debe ser distinto de 0, porque en este caso, si tenemos en cuenta el significado de esta fórmula, L es distinto de 0 sí, o si no, no existiría el cuerpo. Pero de todas maneras, viene bien aclarar que esta división es posible siempre y cuando L no tome el valor 0, porque no está definida la división por 0. Entonces, ahora me queda de esta manera la H solita o aislada, es decir, logré el despeje de la variable H. Entonces, tenemos que analizar cuáles de las opciones corresponde a esta expresión. La A, no. La fórmula de la B, sí. Acá tengo entonces la opción B es la correcta. Bien, ahora nos vamos a detener en algo que es muy importante también. ¿Cuáles son los errores habituales en el procedimiento que corresponde al despeje de una variable de una fórmula? Los errores habituales tienen que ver con una mala comprensión de los conceptos matemáticos, con una incorrecta transposición de los términos por la jerarquía de las operaciones. Viste que yo te insistía en esta cuestión de lo importante que es separar en términos, porque al analizar las relaciones que tiene la variable que quiero despejar con los otros términos y también con los elementos del mismo término, de alguna manera estoy también identificando la jerarquía de las operaciones para saber cuál va a ser el orden en que transpongo cada término, ¿sí? Errores de cálculo, una transposición errónea de signos o la falta de atención al trabajar. Son errores habituales. Entonces vamos a ver en las opciones A, C y D qué tipo de errores se cometieron al hacer el despeje de la variable H. En el caso de A, fíjate que si comparo respecto a el resultado correcto o al despeje correcto, fíjate que acá tengo por un lado un error de signo, ¿sí? Y por otro lado tengo que un error de atención, porque el 4 que has multiplicado por L. Entonces, la transposición errónea de signos, en el caso del ítem A, y la falta de atención al trabajar. ¿Qué errores se cometieron en el caso de la fórmula del ítem C? Bueno, acá realmente hay una mala comprensión de los conceptos matemáticos, porque vos fijate que 4L se vincula con H a través de la multiplicación, ¿sí? Y entonces fíjate cómo acá
de estar multiplicando, acá pasa sumando, y una incorrecta transposición de los términos, ¿sí? Sin tener en cuenta lo que yo te decía, la jerarquía de las operaciones. O sea que consideró como 4L un término diferente que no está vinculado con la H a través de la multiplicación. O sea, realmente estos dos errores que son conceptualmente muy importantes, ¿está? Y luego en el ítem D, ¿cuál es el error? Y es el error habitual que yo te decía hoy, una mala comprensión de los conceptos, porque te acordás que te dije que 4L pasa dividiendo a todo el miembro. ¿Por qué? Porque 4L divide a todo el segundo miembro, entonces también debe dividir a todo el primer miembro. ¿Se entiende? Acá pasa dividiendo solamente a. Entonces hay una mala comprensión de los conceptos matemáticos. Ahora bien, si le agregamos datos o valores numéricos, ya cantidades, si se conocen los valores de A, que es igual a 360 centímetros al cuadrado, y L igual a 6 centímetros, ¿cuál sería el valor de H? Fíjate que A es el área de superficie y la unidad de medida debe ser en unidades cuadradas, porque es lo que yo te decía hoy, una medida de superficie. Entonces no puede ser como una unidad de longitud, sino que tiene que ser metro cuadrado, centímetro cuadrado. ¿Estamos con esto? Y L sí, es una medida de longitud. ¿Está? Entonces acá tengo 6 centímetros. ¿Cuál es el valor de H? Acá, fíjate, si yo no hubiera hecho el despeje de H antes, podría plantear directamente la ecuación, o sea, reemplazar en la fórmula los valores de A y de L, ¿sí? Hago el reemplazo y ahora comienzo a despejar. Entonces aparece la ecuación y debo despejar una incógnita de esa ecuación. Pero como yo ya tengo el despeje hecho, entonces voy a reemplazar. Y voy a poner entonces que H es igual y voy reemplazando A y L por los valores. Y entonces voy haciendo paso a paso todo el proceso, las operaciones directamente. Fíjate, me va a quedar 360 centímetros al cuadrado menos, acá debo resolver primero la potencia y voy a multiplicar por 2, no te olvides de separar en términos y resolver las operaciones en el orden que corresponden. Y entonces me queda que H es igual a 360 centímetros cuadrados menos 72 centímetros cuadrados dividido 24 centímetros. Acá repetí ambos las mismas operaciones, ¿sí? Y finalmente me queda que H es igual a 360 centímetros cuadrados menos 72 centímetros cuadrados, me queda 288 centímetros cuadrados dividido 24 centímetros cuadrados. H, como es la longitud, ¿te acordás? O la altura del prisma cuadrangular regular, me va a quedar una medida de longitud que sería igual a 12 centímetros. Así entonces es como que voy a completar todos los datos y me va a quedar que H, que era la medida de la altura del prisma cuadrangular regular, es igual a 12. Tiene sentido el valor hallado, tiene sentido el valor hallado. Entonces, no te olvides de hacer la verificación, que significa reemplazar en la fórmula original los valores, los datos del problema y el valor hallado. Y entonces me debería dar la igualdad. Fíjate cómo en esta situación que te acabo de plantear desde que comenzó el tutorial hasta ahora, el despeje de fórmula puso en juego la resolución de ecuaciones, la resolución de problemas y la necesidad de comprender las relaciones entre las variables que intervienen en el problema. ¿Te acordás que yo inicié el tutorial afirmando esta idea? Bueno, ahora te propongo que resolvamos una segunda actividad que también consiste en despejar una incógnita de una expresión que establece la relación entre unidades de temperatura, grados centígrados, utilizando la notación C mayúscula imprenta, y grados Fahrenheit, utilizando la notación F mayúscula imprenta. Esta expresión me permite hacer la conversión de grados centígrados a grados Fahrenheit o viceversa. Hay una observación que quiero hacer ahora que no hice en el despeje de la fórmula anterior, que es
Tomate el tiempo necesario para analizar las características de la expresión cuya variable debes despejar. Es importante que tengas en cuenta este consejo de tomarte el tiempo para analizar la expresión, porque en función a eso también luego vas a comenzar utilizar la transposición de términos, ¿sí? Y te vas a equivocar menos, porque si no, es muy probable que si no te tomas el tiempo de analizar la expresión, cometas errores, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, decir que estás frente a una expresión algebraica entera. ¿Por qué? Porque en los denominadores no aparece ninguna variable, ¿sí? Entonces es una expresión algebraica entera. También que tiene esta forma, ¿sí? Como la forma de una proporción. Por lo tanto, voy a tener, como ya te señalé, que también es importante identificar cuántos términos tengo en cada miembro. Acá tengo un solo término y acá tengo un solo término. Y la incógnita que debo despejar está en el numerador y es un término, ¿sí?, de los dos términos que están en el numerador de la segunda fracción, ¿sí?, de lo que sería esta segunda fracción. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los errores habituales en el procedimiento que observo en las clases. Uno de los errores habituales es que me ponen automáticamente la F, o sea, lo que sería los grados Fahrenheit. Esto piensa que como está sumando, pasa restando, ¿y qué pasa? Me dejan vacío este espacio. Fíjate acá, cómo hay una mala comprensión de los conceptos, porque la F, ahora vamos a hablar de la letra F, también tiene como denominador al 9, y acá se pasan a la F como si fuera un solo término. Ese es un error conceptual. ¿Se entiende? ¿Cómo van a dejar libre este espacio, este término, lo que sería término, cuando el denominador también es denominador de F? ¿Me explico? El otro error, ¿sí?, tiene que ver con, fíjate lo que hacen, dejan la F solita, que consistiría, eso es el despejo, dejar la F solita, y me pasan el menos 32 novenos sumando, pero resulta ser que, insisto, la F también tiene como denominador al 9. ¿Me explico? O sea, hay una mala comprensión de los conceptos matemáticos, por lo tanto también hay una incorrecta transposición, porque en ambos casos pierden de vista que la F tiene como denominador al 9 o que el 9 también es denominador de la F. ¿Se entiende? Entonces, ojo con esto, ¿sí? Acá marco, ¿qué pasó con el 9, que era el denominador también de F? ¿Se entiende? Hay una mala comprensión de los conceptos y, por lo tanto, una consecuencia en la incorrecta transposición de los términos. ¿Estamos? Entonces, por eso es importante analizar la expresión, como yo te decía. 9 es denominador de los dos términos. Por lo tanto, fíjate, teniendo en cuenta que el problema o los errores en los dos casos tuvo que ver con perder de vista que el 9 es denominador de los dos términos, que es un obstáculo que no me permite dejar solita la F, que es el objetivo del despeje. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la propiedad uniforme. A ambos miembros voy a multiplicar por 9. De esa manera, elimino ese obstáculo. ¿Por qué? Porque voy a simplificar. ¿Se entiende? Voy a simplificar y así, ¿qué me quedaría? Me queda 9 por c sobre 5 igual, y simplifico. ¿Por qué puedo simplificar? Puedo simplificar porque, ojo, el 9 es denominador de todo, por eso puedo simplificar. No te olvides de eso, ¿eh? Esta simplificación la puedo hacer porque el 9 está dividiendo a todo, a este numerador, digamos. ¿Estamos hasta ahí? En la práctica, ¿qué es lo que se hace generalmente? Se dice el 9 que está dividiendo paso multiplicando. En realidad no se escribe la propiedad uniforme, pero se está aplicando la propiedad. Está en la práctica, te vuelvo a repetir, decir esto que está dividiendo, paso multiplicando. ¿Estamos? Bien, entonces vuelvo a separar en términos, porque el objetivo es despejar la F, dejar solita en el segundo miembro. Entonces, el 32, ahora ya está en sencillo,
está restando, ¿cómo lo escribo? Sumando. ¿Sí? Podría volver a escribir la propiedad uniforme sumando a ambos miembros 32, ¿sí? Cosa que no hice. Yo automáticamente dije el 32 que está restando, pasé sumando. Finalmente llego así a la expresión deseada, porque logré despejar a la F en función a C. Es decir, de esta manera me queda la F aislada o solita en el segundo miembro. Esta expresión me va a permitir convertir, teniendo como dato la temperatura en grados centígrados, poder calcular esa temperatura en grados Fahrenheit. En algunos textos vas a encontrar a esta expresión escrita de esta manera. Es lo mismo, está entre paréntesis y la simbología correspondiente. La relación entre grados centígrados y Fahrenheit es lineal porque tiene la forma de una ecuación lineal. Si vos te observás, tengo tanto F como C están elevadas a la primera potencia, por eso se dice que es una ecuación lineal. Dos observaciones o dos aclaraciones, mejor dicho, antes de cerrar este tutorial en lo que respecta al desarrollo de despeje de fórmulas. La primera aclaración es que, para que no te confundas, fíjate que cuando yo te digo tengo un término en cada miembro, al principio es un término en cada miembro. Vení acá a esta parte y observa, acá tengo un solo término en este primer miembro y un solo término en el segundo miembro. Acá pasa lo mismo, un solo término y un solo término. Lo que tengo son dos términos en el numerador de la fracción que está en el segundo miembro, como te dije en un principio. ¿Está? Porque es como un jueguito de palabras que pudo haber dado lugar a una confusión. ¿Estamos? Esa es una aclaración. La otra aclaración, que por eso señalé la importancia de analizar la expresión de la cual debo despejar la variable, es que fíjate que yo te dije, los denominadores son números. Eso no es un detalle menor, porque en la segunda parte del despeje de fórmulas, en el otro tutorial que vamos a ver más adelante, vas a ver que en los denominadores aparecen variables y justamente la variable que debo despejar. Entonces ya la expresión algebraica no es entera, sino que es racional fraccionaria. Y ahí la estrategia para despejar la variable deseada ya no es la misma. Por eso es importante tener en claro esto que te dije. Los denominadores son números. ¿Estamos? Ahora, para finalizar, una breve reflexión, como siempre. Hola. Bueno, después de haber mirado el tutorial, seguramente te habrás dado cuenta que despejar una variable de una fórmula es una habilidad que no es mecánica, ni tampoco consiste en aplicar una simple receta, sino que requiere de manejar las operaciones, también las propiedades de las operaciones y el análisis de las estrategias que deberías utilizar, las más convenientes para poder llegar a despejar esa variable que deseamos aislarla o dejarla sola en un miembro de la ecuación, ¿no es cierto? Esto implica que, como toda habilidad, hay que tener entrenamiento, hay que practicar, ¿sí? Requiere mucha práctica. Y como en toda práctica, seguramente vas a cometer errores, pero no tenés que preocuparte por eso, porque tal como dice el cartel de nuestra querida Mafalda, equivocarse o errar es humano, forma parte de la naturaleza humana. Entonces es inevitable que cuando aprendas matemática también cometas errores. La cuestión es que los errores nos deben brindar esa valiosa oportunidad para corregir los errores, para mejorar y para avanzar en nuestro aprendizaje. Yo insisto en esta idea, nunca nos tenemos que desanimar, ¿sí? Sino que nos tenemos que desafiar, siempre te digo eso. Y desde un lugar pensando en tu experiencia personal, nunca comparándote con otra persona, sino pensar que cada uno tiene sus tiempos y avanza de diferente manera. Lo importante es avanzar. Entonces ahora te invito, ya que hay que seguir practicando despeje de fórmulas, te invito a que mires la segunda parte de
del tutorial de despeje de fórmulas con otras fórmulas también que tienen otras características que me llevan a aplicar otras técnicas y estrategias. Continuamos entonces y hasta la próxima. A seguir aprendiendo matemática, ¿eh? Chau, chau.